Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, qué alegría es compartir un nuevo tema de formación espiritual. Nuevamente estamos compartiendo su programa Semillas de Fe y Esperanza. Esperando en el Señor que cada uno se encuentre gozando de buena salud. Esos son nuestros deseos en esta oportunidad. Hoy es día 6 de enero. Y el día 6 de enero, o todos los 6 de enero, la iglesia nos invita a recordar una fiesta que se ha hecho como tradición. La famosa fiesta de los Reyes Magos. O los magos, como le llama, ¿verdad? Es una fiesta que tiene mucha historia, muchos recuerdos, pero que nosotros como cristianos vamos a utilizar lo que la iglesia nos invita a recordar, ¿verdad? No vamos a utilizar directamente, vamos a decir, lo social, ni quizás un poco lo histórico, porque cabe recalcar que la iglesia ha estudiado a profundidad todas estas cosas, todos estos datos, recopilando que realmente no eran magos, ni eran tampoco reyes, sino que posiblemente eran más o menos como que nosotros digamos astrólogos, que estudiaban los planetas, que estudiaban, por ejemplo, las estrellas, y eso hizo que ellos, juntamente con la escritura a la par, Sagrada Biblia, fueran tratando de ir estudiando, investigando, dónde se iban a ir dando estos sucesos que vamos a leer a continuación, según la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de San Mateo, el evangelista San Mateo, en el versículo del 1 en adelante. Ahí vamos a ubicarnos para que ustedes tomen nota, busquen su Biblia y vamos a ir comparando, y además de comparando, vamos a ir tratando de ubicarlo según el contexto de cada paso que se dieron en aquel tiempo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Acaba de nacer. Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, le preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron: en Belén de Judea, como está escrito por el profeta: tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que también yo vaya a adorarle.
Y habiendo escuchado lo encargado del rey, se fueron. De pronto la estrella que habían visto en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, hoy podemos reflexionar cómo podemos nosotros aplicar lo que hemos leído en la vida cotidiana, en la vida de perseverancia, en la vida de cada uno de nosotros, porque podemos decir, nosotros no somos reyes. Descartemos la frase reyes, porque comúnmente este día se le ha denominado a esta fiesta, la fiesta de los reyes. Y por eso en algunas comunidades, parroquias, etcétera, incluso se regalan juguetes, se regalan dulces, cuestiones así, ¿verdad? Tradicionales. Ahora bien, comprendamos que la Sagrada Biblia nos está diciendo a través de San Mateo unos magos de Oriente. Atención, aquí no menciona reyes. No eran reyes entonces, ni magos que hacían magia, sino lo que trata de darnos a entender la iglesia es, como dije al principio, utilizando la tradición apostólica, utilizando también la historia, las culturas, podemos darnos cuenta nosotros que estos tres personajes, incluso aquí dice que unos magos, no dice que eran tres, imagínense. Sí es cierto, de Oriente, o sea, en el Medio Oriente, que quiere decir allá, digamos nosotros, Israel, ¿verdad? Están las tierras Judea, hablamos de Palestina, hablamos de Israel, Jerusalén, etc. Asia es un continente del que se le llama el Medio Oriente. Entonces, estos hombres, posiblemente, estimados hermanos, eran personas que se encargaban de estudiar los tiempos, los astros, como decir nosotros, ¿verdad? Astrólogos que estudian los planetas, que estudian las estrellas, que estudian la luna, etc. Estudian, por ejemplo, la cuestión del sol. Recordemos que antes, cuando se escribió la Sagrada Escritura, hubo un momento como de confusión. Si ustedes van a la Sagrada Escritura, van a encontrar en algunos textos bíblicos que dice que Elías oró y la lluvia cayó, y que oró Josué y el sol se paró. Pues bien, no sabemos a ciencia cierta si de verdad el sol se paró. No dudo que Dios, a través de la súplica del profeta, lo pudo haber hecho. Sin embargo, son teorías que a lo largo de muchos siglos y años, nunca, hasta ese momento, pues, ¿verdad? Ese tiempo, por el estado de la ciencia, no había avanzado, pero hoy que ha avanzado la ciencia, y hay muchos hombres, personajes, estudiosos, ¿qué pasa? Nos podemos dar cuenta que realmente el sol no camina.
que la que camina, la que gira en la tierra. Que nosotros no veamos cuando la tierra va girando es otra cosa. Allí ya hablamos nosotros del poder de Dios, cómo sostiene, como dicen muchas alabanzas y los profetas, los salmos, ¿verdad? Que la tierra o que nosotros estamos en las manos del Señor. Dice su alabanza, el mundo está en sus manos, el mundo está entre las manos del Señor. Pero muchos no queremos creer ni entender eso. Que si el Señor, si Dios no quisiera, todos nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, la tierra se fuera de lado, la tierra cambiara de rumbo. A veces hemos oído decir que dice que viene un asteroide para encima de la tierra, para golpear la dirección de la tierra. Eso es, si eso Dios lo permitiera, ninguno de nosotros quizás sobreviviéramos. Bueno, contando o analizando estos puntos, lo cuento para que nosotros comprendamos que la iglesia en conclusión ha determinado, investigado, que no eran reyes, ni que tampoco eran magos, pero que sí fueron personajes, hermanos, los personajes que a nosotros nos deben de ayudar a comprender mejor y hablar de regalos y hablar de regalar, de darnos como regalos a Dios, es lo que más adelante va a decir. Oiga, ¿quién era el rey de Judea, de todo el entorno de aquel tiempo? Herodes. Herodes era el rey. Sin embargo, un rey, como dijo aquel, ¿verdad? Dije el dicho, un rey sin armas, un rey sin Biblia. Y si tenía Biblia, la tenía guardado. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblia? La tenemos aguardadita, bien guardada, intacta, nuevita. Bueno, a mí me gusta ser un poco aseado, no sé, ordenado sería la palabra. ¿Cuántos compañeros catequistas, predicadores, yo veo que cuando sacan su Biblia de su mochilita, de su bolsón, toda desordenada, toda sucia, toda mal arreglada, toda floja, como decimos nosotros, desorden? Y muchos no cuidamos. Pero vale también aclarar o entender de otra manera esta parte. Y es que muchos la utilizan. De tanto utilizar también se ve cuando un libro, especialmente la Sagrada Biblia, está utilizándola, manoseándola, porque se nota. Las Biblias que son intachables, nuevitas, vienen hasta pegaditas a las páginas, porque vienen originales, están nuevitas. Como me dijo un hermano una vez, ¿verdad? Esta Biblia que compré, mira, huele a pan sabroso, me decía. Yo la huelo. Y le dije yo, pues a ver en qué tipo de imprenta la hicieron, a ver en dónde la tenían guardada ahí, donde la vendían, en alguna vitrina. Y por eso que echaba un olorcito sabroso. Quiero ver esto. Huele también un poco, huele nueva, no está tan nueva, ¿verdad? Pero hay que cuidar, hermanos, los tesoros que Dios nos pone en nuestras manos. Oiga, Herodes ni cuenta se daba dónde iba a nacer el Mesías. Y tuvo que ser despertado su inteligencia, su recuerdo, cuando llegan estos personajes y le preguntan ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey? Ahí se alborotó, dice que se alborotó. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y le estaban preguntando ¿a quién? Al rey de los judíos. Pero sí que no era el rey celestial, el rey divino, el rey Mesías, el rey Emmanuel, como el rey, el Cristo. De eso no tenía nada de conocimiento él.
Veamos qué tremendo, hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, estamos gozándonos de la presencia de Dios, alabando a Dios en un retiro, quizás contemplando la manifestación del poder de Dios. En un retiro se manifiesta el poder de Dios como casi no se ve en cualquier actividad, en cualquier asamblea, en cualquier oración, en la Santa Misa, en las pequeñas comunidades. Es único las maravillas que Dios permite que veamos y contemplemos como testigos en un retiro espiritual. Pues bien, y nosotros muy bien, gracias. Hermano, ¿en qué parroquia va a ser el retiro? Fíjese que ni cuenta me doy. Imagínense, al igual como este gran rey. Pero ¿sabe qué despierta aquella pregunta? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde nació el rey famoso de los judíos? Ahí sí, despierta en él, pero despierta en él con celo, con envidia. Porque la avaricia de él, la soberbia de él, no le permitía, estimados hermanos, escuchar con agrado aquellas palabras y poder decir, busquemos. Es lo que hace, claro, sus consejeros, ¿verdad? Dice que llama a los sumos sacerdotes y comenzó a temblar. También con él, temblando como él, toda Jerusalén. Cuando llama a los sumos sacerdotes y los letrados, es decir, los maestros de la ley, le preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Entonces ellos contestaron, en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Belén, la tierra, la comunidad, el lugar más pobre, más insignificante, más sencillo. Como cualquiera de nosotros podemos decir, o se dice, ¿verdad? ¿Y quién es el que predica en Garita Palmera? Ah, el hermano fulano, sultano y mengano. ¿Y quiénes son esos? Ni los conozco tan siquiera. Porque no somos hijos de las familias más reconocidas, de las familias más famosas, de las familias con apellidos populares. Porque se mueve el dinero, porque la fama se oye decir que ahí hay dinero. Eso es lo que hace la fama, eso es lo que hace la popularidad. No, pero si fulano, ¿quién es? Yo lo conozco. El hijo de don fulano, doña fulana, Dios guarde si eso ni a la escuela fueron. Muchas personas, hermanos, miden a la otra persona de una forma inhumana, sin sensibilidad cristiana, sin respeto espiritual. Entonces se alborota y mire, siempre quiere utilizar a las personas este gran Herodes. Viene y le dice en secreto a los magos, ¿verdad? O a los personajes aquellos, ¿verdad? Nosotros seguimos respetando las palabras magos y reyes porque la tradición, repito, así lo dice, pero la Biblia no lo dice. Si usted no cree que la Iglesia Católica nos miente, nos engaña, busque su Biblia y si en su Biblia habla de reyes, magos, entonces la Iglesia Católica está confundida o está equivocada. Pero en realidad la Sagrada Biblia no habla de que eran reyes magos. Habla, sí menciona la palabra unos magos. Pero cuando entramos ya, por ejemplo, a leer un poco más a fondo en el contexto, la Sagrada Biblia, la Iglesia Católica nos orienta al pie de la página, al pie del capítulo, nos da unas instrucciones, unas ideas para que nosotros comprendamos un poco el contexto de todo ese texto. Y nos hablan que eran como una especie de astrólogos. Pero esos astrólogos, sí es cierto que traían para ofrecerle al verdadero rey judío oro, incienso y mirra. Y eso sí, hermano, tiene un gran significado, aunque simbólico, pero que quiere decir mucho. Recuerde que los signos o símbolos dentro de la iglesia tienen un gran significado. Vamos a seguir leyendo. Verso número 7. Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella.
Después los envió a Belén con este encargo: averigüen con precisión lo referente al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya también a adorarle. Mire qué gran mentira, miren qué sagaz este rey. Por supuesto que está hablando de un rey pagano, ¿verdad? Un rey materialmente hablando. Aquí podemos mencionar otra la palabra socialmente también hablando, ¿verdad? Pero dice al niño, no dice ni siquiera al rey, porque no quería aceptar, no quería entender que le hablaran de un rey, que le mencionaran la frase de un rey, un niño judío siendo rey de Judea, rey, por el cual Dios venía a quitarle el reinado a él. Y eso fue lo que a él le conmueve: el orgullo, la avaricia, la soberbia. Y después viene que hace unos días también celebramos la fiesta de los niños inocentes, porque él, este rey que sí es malo, malvado, pagano, matador de primera, homicidio, ¿cuántos mató? Infinidad de niños menores de 2 años. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que habían visto de oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. La estrella era la guía. Aquí pudiéramos también hablar nosotros que siempre Dios ha puesto y ha designado un guía. Para todo necesitamos guías. Por ejemplo, para llegar desde aquí, de mi rinconcito de mi país, hacia la capital, San Salvador, ¿cómo pudiéramos nosotros mencionar las palabras guía? Que durante el camino, hermano, hay pequeños rótulos que van diciendo cómo se llama aquí, cómo se llama allá, aquí para allá y así. Otra forma de guía que ahora en la actualidad, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, hermano, del internet, podemos ver nosotros, por ejemplo, Google Maps, el Waze que se le llama. Eso nos lleva a nosotros exactamente enfrente al lugar. Cuando se nos da la dirección, ahí, para poner un ejemplo, ayer estábamos nosotros a esta hora en una reunión de evangelizadores de tiempo completo de toda la zona de Sonsonate, para acá, para el rincón de mi casa, de nuestro país. Y venía nuestro formador de San Salvador y me escriben diciéndome: envíame por favor la dirección actual donde están ustedes reunidos ahorita para llegar. Y le envié. Hermanos, al rato les pregunto, ¿verdad? Ya está llegando esto, dije yo, y les mensajé, les mandé un texto: ya vienen cerca, para salir a esperarlo. Y me dicen: creo que aquí estamos justo, me mandan la foto, cabal, enfrente, a otro lado. O sea, solo una casa no permitía ver el carro que estaba a la orilla, enfrente de nosotros, en la calle. Hermano, guías que lo lleven a un lugar preciso. Y la estrella era ese preciso instrumento, que también la estrella significa Dios mismo. La estrella también significa Jesús mismo. Dios mismo quiere decir, iba guiando a aquellos personajes hasta llevarlos y que se posara la estrella enfrente o en la casa donde estaba el niño, su madre. Y ahí llegan ellos a adorarle. Ya estamos en el versículo 11. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. María Santísima jugó también un papel importante en aquel misterio, en aquel nacimiento. Aquí está lo precioso.
y postrándose lo adoraron. Hermano, aquí sí a nosotros podemos entrar a sacarle un discernimiento espiritual. Nosotros también estamos llamados a adorar a Jesús. Nosotros estamos llamados a ofrecerle al Señor lo más importante que nosotros podamos darle al Señor. Estos personajes, claro, la palabra de Dios trae un mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? Que cada regalo que estos personajes, por eso que la iglesia supone que eran 3, aunque tradicionalmente por ahí se oye que había un cuarto. Y el don, o sea, el regalo que ese cuarto mago o rey mago traía para dárselo al rey de los judíos, pues supuestamente no llegó a tiempo cuando los otros reyes o magos salieron en búsqueda hacia oriente y se quedó. Y cuando venía en el camino detrás de ellos, pues las necesidades que fue viendo, él ahí fue, hermano, deshaciéndose. O sea, utilizó el mismo don, el mismo regalo para compartirlo con aquellas personas. No sé si usted ha visto esa película bien bonita, que al final cuando él llega, incluso a Jesús ya lo habían matado. Pero lo que lo llena a él de alegría al final, después de la tristeza, del dolor, del sentimiento, de no haberlo conocido vivo, es que alguien le expresa, ¿verdad? Y le hace recordar a Dios que no llegó a tiempo porque se entretenía en aquellos lugares donde encontraba una necesidad. Y eso lo hacía que esa necesidad se detuviera y compartiera lo que llevaba para Dios. Y no fue en vano. No se lo llevó a las manos, a los pies del Señor. Pero lo que Jesús después predicó significaba que Él lo hizo como Jesús quería que se hiciera. Cuando dice, lo que hicieron con estos hermanos míos, aunque sea lo más pequeño, lo más insignificante, a mí me lo hicieron. Vea qué interesante, qué bonito. Y es que el hombre no se lo dio en las manos, no se lo dio de la Virgen María para que ella después lo aprovechara, lo utilizara con el niño, pero se lo dio a personas necesitadas. Y en el necesitado hoy en día está Dios. Y en el necesitado, estimados hermanos, hoy en día está Dios presente, en el pobre, en el que llora, en el que sufre, en el que está tendido en una cama, en una camilla, en un hospital, en el que está tendido, hermano, en el suelo, pidiendo limosna, porque no tiene que comer, ni mucho menos que llevarle a su familia. Ahí hoy usted y yo estamos llamados a darle a Dios mismo, a través de ellos, lo que nosotros podemos dar. Dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Dar de lo que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, yo siempre les digo a ustedes, hermanos, ay, hermano Marvin, ¿yo qué le puedo dar a Dios si no tengo nada que darle? Dele su tiempo entonces. Aproveche su tiempo. Administre su tiempo. Haga lo que tenga que hacer durante la mañana, durante el día y durante la tarde, aunque sea 1 hora, 2 horas. Usted regálesela a Dios, pero dérsela con el corazón, dérsela con amor, dérsela de verdad, de manera que Dios se sienta satisfecho que nosotros estamos donándole, dándole a Él, no incienso, porque no somos sacerdotes. Los sacerdotes son los que le ofrecen el incienso a Dios. ¿Qué significa el incienso que le ofrecían a Dios? Que ese niño era Dios, porque el incienso de los sacerdotes solamente lo ofrecía a Dios en los templos. Y cuando el significado es que le llevan incienso a ese niño, dando a entender que ese niño era y es Dios. El oro, usted ya sabe, lo primero, por lo cual lo fueron a buscar, por rey. El oro significa que ese niño era un rey. ¿Y la mirra qué significa? La mirra
era un perfume, era un ungüento. Lógico, solo se lo ponían los reyes que tenían como comprarlo. Pero también la mirra significa que aquel niño, que también era Dios, que también era rey, un día iba a morir. Y la ley o la tradición judía, israelita, nos enseña que aquellas personas que fallecían en aquel tiempo, los ungían, es decir, los embalsamaban con perfumes, los embalsamaban con ungüento para que no se corrompieran sus cuerpos. Entonces, yo les pregunto ahora a usted, ¿ese niño era o no era rey? Claro que era rey. ¿Ese niño era o no era Dios? Claro que era el Dios vivo bajado del cielo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y que ese niño se iba a convertir en un hombre y que iba a morir y que lo iban a embalsamar. O sea, la profecía era que iba a morir. Simbólicamente, la mirra significó eso, que también iba a morir nuestro rey, iba a morir nuestro Mesías. Pero viene para finalizar esto precioso. Como recuerden que Herodes quería matarlo, ¿verdad? Pero estos hombres eran obedientes al designio y al mandato de Dios. Fueron advertidos por Dios para que no volvieran donde Herodes. Quiere decir que no volvamos donde está el pecado. Y regresaron por otro camino. Quiere decir, hermano, hoy que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, hoy que nosotros hemos leído, nos hemos alimentado, hemos recordado, y el que nunca lo había leído y hoy lo lee, que se dé cuenta que Dios también quiere en este día, en este tiempo de Navidad, en este tiempo del nacimiento de Jesús, que Él mismo, mire, hacemos como en forma de corazón, que Él mismo se da para nosotros, que tomemos otro camino, que no sigamos en el pecado, que no volvamos nuevamente al vicio, que no volvamos nuevamente al pasado, que no volvamos donde está el pecado, que no obedezcamos el pecado, que no regresemos donde está el pecado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en estos días festivos, perdimos quizás la dimensión cristiana y hemos cometido quizás muchos errores como paganos? ¿Cómo se oye decir, verdad? Sí, en este tiempo hasta las mujeres se embolan, hasta las mujeres chupan. Pues tomar, brindar sanamente, pues no puede ser pecado. Pero si usted, como siempre le hemos dicho, usted o yo, si hemos sido adictos al vicio, al alcohol, eso puede comenzar con una cerveza, la adicción. Y después usted con una cerveza va a querer 2, va a querer 3, va a querer 4 y pierde su mente, pierde su sentido y después tal vez se arrepiente. Y si no, de ahí comenzó nuevamente regresar hacia atrás, volver a ser borracho, volver a ser drogadicto, volver a ser, hermano, lo que antes sabía hacer. No hagamos caso a esas adicciones, a esos vicios, a esos disque amigos, sino a la palabra del Señor. ¿Y qué nos dijo ahora la palabra del Señor, hermano? Que nos vamos por otro camino, que no le hagamos caso a la maldad, no le hagamos caso al pecado, no le hagamos caso a aquellos que piensan, que traman, que desean hacer daño, especialmente a los cristianos que representamos ahora a los hijos de Dios. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó en esta oportunidad, estimado hermano. No te olvides, como siempre lo decimos nosotros, de compartir nuestros videos, de compartirlo, de darnos un like, de darnos, hermano, un mensajito, darnos un mensaje, un saludo. Con gusto nosotros
te lo vamos a responder. Gracias por los que son fieles a nuestra transmisión. Lo poquito que Dios nos concede y nos regala a nosotros, lo compartimos con ustedes, ¿verdad? La sabiduría, la inteligencia, el discernimiento de los textos bíblicos que el Señor nos regala como carisma, como don, como talento, también queremos compartirlo con ustedes, para que ustedes alimenten su fe, para que ustedes renueven también su fe. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.